¿Alguna vez has sentido que las fuerzas del mal te acechan en cada esquina de tu vida, como si una sombra invisible te siguiera a donde quiera que vayas? ¿Y si te dijera que existe un poder divino, una protección celestial que muy pocos comprenden completamente, capaz no solo de mantenerte a salvo del mal que te rodea, sino de transformar por completo tu existencia? Amado hermano, amada hermana que me escuchas hoy, no es casualidad que hayas llegado a este video. El Espíritu Santo ha guiado tus pasos hasta aquí porque tiene un mensaje poderoso para ti. En un mundo donde el mal parece ganar terreno cada día, existe un secreto ancestral, una verdad revelada en las Sagradas Escrituras que muy pocos han llegado a comprender en toda su dimensión. ¿Por qué algunos creyentes experimentan una paz sobrenatural incluso en medio de las más terribles tormentas de la vida? La respuesta está oculta a simple vista, en palabras que quizás has pronunciado cientos de veces sin entender el poder que contienen. Señor, líbrame del mal. Esta simple pero poderosa súplica encierra una de las claves más transformadoras de nuestra fe. No es una frase más, es una llave espiritual que puede abrir puertas de protección divina que ninguna fuerza maligna puede traspasar. En los próximos minutos vamos a emprender juntos un viaje fascinante a través de las Escrituras. Descubriremos cómo esta petición, Señor, líbrame del mal, ha sido el arma secreta de los grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia. Te revelaré pasajes bíblicos que cobrarán un nuevo significado cuando los veas bajo la luz de esta verdad. Comprenderás por qué el propio Jesús incluyó esta petición en la oración modelo que nos dejó, el Padre Nuestro. Este no es un mensaje más. Lo que estás a punto de escuchar puede ser la diferencia entre vivir una vida cristiana de constante lucha o experimentar la victoria sobrenatural que Cristo ya ganó por ti en la cruz. Antes de comenzar, te invito a que escribas en los comentarios la frase «Líbrame, Señor». Al hacerlo, estás activando un principio espiritual poderoso, la confesión pública de tu dependencia de Dios frente a las fuerzas del mal. También te animo a que des me gusta a este video. Con un simple clic puedes ser parte del plan de Dios para liberar a alguien que quizás está al borde de la desesperación. Muchos utilizan estos estudios como su alimento espiritual diario. Es por eso que te animo a participar activamente comentando Paz en Cristo antes de que iniciemos. Y quiero adelantarte algo. La penúltima enseñanza de hoy contiene una revelación especial que podría ser la llave para desbloquear una bendición que ha estado retenida en tu vida. Ahora, preparémonos para comenzar este estudio. Abre tu corazón, despeja tu mente y permite que el Espíritu Santo te hable directamente. La liberación del mal que has estado buscando podría estar a solo unos minutos de distancia. Cuando hablamos de ser librados del mal, pocos relatos bíblicos ilustran este principio con tanta claridad como la historia de Daniel en el foso de los leones. Imagina por un momento la escena. Un hombre de fe, rodeado por bestias hambrientas, en la oscuridad de un pozo que debía convertirse en su tumba. El rey Darío había sido engañado para firmar un decreto que prohibía orar a cualquier dios o persona que no fuera él mismo durante 30 días. Daniel, conociendo este decreto, continuó su práctica de orar 3 veces al día hacia Jerusalén. No escondió su fe, no la disimuló. Cuando sus enemigos lo encontraron orando, fue llevado ante el rey y a pesar del pesar de Darío, tuvo que ser arrojado al foso de los leones según la ley de los medos y los persas que no podía ser revocada. ¿Qué ocurrió en ese foso? La Biblia nos revela algo extraordinario en Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. No fue magia, no fue coincidencia.
Fue la respuesta divina a un hombre que había hecho de la oración su estilo de vida, que había decidido que la comunión con Dios era más importante que su propia seguridad. Hermano, hermana que me escuchas, quizás hoy te sientes en tu propio foso de leones. Tal vez estás rodeado de circunstancias amenazantes, de personas que parecen querer destruirte, de situaciones que te muestran sus fauces abiertas, listas para devorarte. El testimonio de Daniel nos enseña que la liberación del mal no siempre significa ser sacado de la situación, sino ser protegido en medio de ella. Daniel no evitó el foso, entró en él. Pero en ese lugar de muerte, Dios manifestó su poder protector. Y esto nos lleva a una profunda verdad. A veces, Dios permite que enfrentemos el mal no para ser vencidos, sino para demostrar su poder liberador en medio de las circunstancias más adversas. La oración constante de Daniel había creado un canal de comunicación tan fuerte con el cielo que cuando llegó el momento de la prueba, la respuesta divina fue inmediata. No fue una oración desesperada de último minuto, sino el resultado de una vida de comunión con Dios. ¿Estás cultivando esa comunión diaria? ¿Estás fortaleciendo ese canal de comunicación para que cuando lleguen tus propios leones, el cielo responda con prontitud? La liberación del mal comienza mucho antes de que el mal se manifieste. Empieza en esos momentos de intimidad con Dios, cuando todo parece estar en calma. Y observa algo más. La liberación de Daniel no solo impactó su vida, sino que transformó todo un reino. El rey Darío, asombrado por el milagro, emitió un nuevo decreto para que en todo su imperio se temiera y reverenciara al Dios de Daniel. Tu liberación no es solo para ti. Es un testimonio que puede transformar familias, comunidades y naciones enteras. Hoy, mientras enfrentas tus propios leones, recuerda que el mismo Dios que cerró las bocas de aquellas fieras sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder liberador no ha disminuido. La pregunta es, ¿has establecido como Daniel esa conexión diaria con el cielo que te prepara para los momentos de crisis? Cuando hablamos de ser librados del mal, pocos relatos bíblicos ilustran este principio con tanta claridad como la historia de Daniel en el foso de los leones. Imagina por un momento la escena. Un hombre de fe, rodeado por bestias hambrientas, en la oscuridad de un pozo que debía convertirse en su tumba. El rey Darío había sido engañado para firmar un decreto que prohibía orar a cualquier dios o persona que no fuera él mismo durante 30 días. Daniel, conociendo este decreto, continuó su práctica de orar 3 veces al día hacia Jerusalén. No escondió su fe, no la disimuló. Cuando sus enemigos lo encontraron orando, fue llevado ante el rey y a pesar del pesar de Darío, tuvo que ser arrojado al foso de los leones según la ley de los medos y los persas que no podía ser revocada. ¿Qué ocurrió en ese foso? La Biblia nos revela algo extraordinario en Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. No fue magia, no fue coincidencia. Fue la respuesta divina a un hombre que había hecho de la oración su estilo de vida, que había decidido que la comunión con Dios era más importante que su propia seguridad. Hermano, hermana que me escuchas, quizás hoy te sientes en tu propio foso de leones. Tal vez estás rodeado de circunstancias amenazantes, de personas que parecen querer destruirte, de situaciones que te muestran sus fauces abiertas, listas para devorarte. El testimonio de Daniel nos enseña que la liberación del mal no siempre significa ser sacado de la situación, sino ser protegido en medio de ella. Daniel no evitó el foso, entró en él. Pero en ese lugar de muerte, Dios manifestó su poder protector. Y esto nos lleva a una profunda verdad. A veces, Dios permite que enfrentemos el mal no para ser vencidos,
sino para demostrar su poder liberador en medio de las circunstancias más adversas. La oración constante de Daniel había creado un canal de comunicación tan fuerte con el cielo que cuando llegó el momento de la prueba, la respuesta divina fue inmediata. No fue una oración desesperada de último minuto, sino el resultado de una vida de comunión con Dios. ¿Estás cultivando esa comunión diaria? ¿Estás fortaleciendo ese canal de comunicación para que cuando lleguen tus propios leones, el cielo responda con prontitud? La liberación del mal comienza mucho antes de que el mal se manifieste. Empieza en esos momentos de intimidad con Dios, cuando todo parece estar en calma. Y observa algo más. La liberación de Daniel no solo impactó su vida, sino que transformó todo un reino. El rey Darío, asombrado por el milagro, emitió un nuevo decreto para que en todo su imperio se temiera y reverenciara al Dios de Daniel. Tu liberación no es solo para ti, es un testimonio que puede transformar familias, comunidades y naciones enteras. Hoy, mientras enfrentas tus propios leones, recuerda que el mismo Dios que cerró las bocas de aquellas fieras sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder liberador no ha disminuido. La pregunta es, ¿has establecido como Daniel esa conexión diaria con el cielo que te prepara para los momentos de crisis? Llegamos ahora al corazón de nuestra enseñanza. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, concluyó el Padre Nuestro con estas palabras: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No es casualidad que esta sea la petición final antes del amén. Es como si el Maestro quisiera dejar grabada en nuestra mente como última impresión la importancia crucial de esta protección. En el idioma original, esta frase puede traducirse también como líbranos del maligno, haciendo referencia directa no solo a circunstancias adversas, sino a la persona de Satanás y sus fuerzas. Jesús, que conocía mejor que nadie la realidad del mundo espiritual, quiso asegurarse de que sus seguidores entendieran la necesidad de pedir activamente esta protección. ¿Por qué es tan importante esta petición? Porque reconoce una verdad fundamental. Estamos en guerra, no contra carne y sangre, como nos recuerda Pablo en Efesios 6:12, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Jesús no quería discípulos ingenuos, sino guerreros conscientes de la batalla en la que estaban inmersos. Cuando oramos, líbranos del mal, estamos reconociendo nuestra vulnerabilidad. Es un acto de humildad admitir que necesitamos protección divina. En un mundo que exalta la autosuficiencia, esta petición va contracorriente, pero precisamente en esa humildad radica nuestra fortaleza, porque como dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Observa también que esta petición está en plural: líbranos. Jesús nos enseña a orar no solo por nuestra protección individual, sino por la de toda la comunidad de fe. En un tiempo de individualismo extremo, esta oración nos recuerda que la batalla espiritual la peleamos juntos, que la liberación de uno es la liberación de todos. ¿Has estado orando esta parte del Padre Nuestro como una simple formalidad? ¿O realmente comprendes el poder que hay en ella? Muchos cristianos repiten esta oración mecánicamente, sin entender que están activando una de las protecciones más poderosas que el cielo ha puesto a nuestra disposición. Cuando oras, líbranos del mal, estás invocando la intervención divina contra todo plan del enemigo en tu vida. Estás levantando un escudo espiritual que ninguna flecha de oscuridad puede penetrar. Estás declarando que aunque camines en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque el buen pastor está contigo. Y hay algo más. Esta petición no solo nos protege del mal externo, sino también del mal que podríamos hacer.
Al pedir líbranos del mal, también estamos pidiendo ser librados de nuestras propias inclinaciones pecaminosas, de esos impulsos destructivos que a veces surgen de nuestro interior. Hermano, hermana, te animo a que a partir de hoy, cuando ores el Padre Nuestro, te detengas especialmente en esta última petición. Pronuncia esas palabras con plena conciencia de su poder, sabiendo que no estás repitiendo una fórmula religiosa, sino activando una protección celestial que Jesús mismo consideró esencial para sus seguidores. La liberación del mal no es un lujo espiritual, es una necesidad diaria en un mundo caído, y Jesús, en su infinita sabiduría, nos dejó esta llave maestra para acceder a esa protección. Continuando con nuestra exploración sobre la liberación del mal, llegamos a uno de los pasajes más poderosos de las Escrituras, la armadura de Dios descrita en Efesios 6. El apóstol Pablo, quien enfrentó persecuciones, prisiones y peligros constantes, nos revela aquí la estrategia divina para mantenernos protegidos en medio de la batalla espiritual. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. Observa que Pablo no dice si viene el día malo, sino para que podáis resistir en el día malo. La batalla no es una posibilidad, es una certeza. La pregunta no es si enfrentaremos al enemigo, sino cuán preparados estaremos. Cuando ese momento llegue, cada pieza de esta armadura representa un aspecto de nuestra protección espiritual. El cinturón de la verdad nos mantiene firmes en la realidad de Dios frente a las mentiras del enemigo. Cuando conocemos la verdad de la palabra, las falsedades del maligno pierden su poder sobre nosotros. La coraza de justicia protege nuestro corazón, el centro de nuestras emociones y decisiones. No se trata de nuestra propia justicia, sino de la justicia de Cristo que nos cubre y nos defiende de las acusaciones del adversario. El calzado del Evangelio de la Paz nos permite avanzar con firmeza en territorio enemigo. Mientras el mundo se desmorona en conflictos, nosotros podemos caminar con la estabilidad que solo la paz de Dios proporciona. El escudo de la fe apaga los dardos de fuego del maligno. Estos dardos pueden ser pensamientos de duda, tentaciones, desánimo o acusaciones. La fe activa, viva y en movimiento es nuestra defensa contra estos ataques. El yelmo de la salvación protege nuestra mente, el campo de batalla donde se libran las guerras más intensas. La certeza de nuestra salvación nos da una seguridad que ningún ataque mental puede quebrantar. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra única arma ofensiva en esta lista. No es suficiente defenderse. Debemos también avanzar contra las fortalezas del enemigo con la autoridad de la Escritura. Hermano, hermana, ¿estás vistiéndote diariamente con esta armadura? Muchos creyentes viven derrotados porque intentan enfrentar batallas espirituales con recursos naturales. Es como entrar a un campo de batalla moderno con armas de la Edad Media. La liberación del mal comienza con la preparación adecuada. No esperemos a estar en medio de la crisis para buscar apresuradamente nuestra protección. La armadura de Dios debe ser nuestra vestimenta diaria, no un traje de emergencia que sacamos del armario cuando todo lo demás ha fallado. Y observa algo crucial. Pablo concluye esta enseñanza hablando de la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Verso 18. La armadura sin la comunicación constante con el comandante en jefe es ineficaz. La oración es el campo de fuerza que activa cada pieza de esta protección divina. ¿Has estado luchando con tus propias fuerzas? ¿Te has preguntado por qué sigues cayendo en las mismas trampas, enfrentando las mismas derrotas?
Quizás es tiempo de revisar tu armadura, de verificar si alguna pieza está faltando o deteriorada. La liberación del mal no es solo un evento milagroso, es también el resultado de una vida disciplinada en la preparación espiritual. Como soldados de Cristo, nuestra victoria está asegurada, pero nuestra participación en la batalla requiere vigilancia y preparación constantes. Llegamos ahora al punto culminante de nuestra enseñanza sobre la liberación del mal. Si hay un elemento en las Escrituras que representa la máxima protección contra las fuerzas de las tinieblas, ese es la sangre de Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, Dios estableció el principio de que la vida de la carne en la sangre está, Levítico 17:11, y que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La primera Pascua nos ofrece una poderosa ilustración de este principio. Cuando Dios estaba por ejecutar el juicio sobre Egipto con la muerte de los primogénitos, dio instrucciones precisas a los israelitas. Debían sacrificar un cordero y aplicar su sangre en los postes y el dintel de sus puertas. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12:13. Observa algo fundamental. No bastaba con tener el cordero en casa, ni siquiera con haberlo sacrificado. La protección venía por la aplicación de la sangre. De igual manera, no es suficiente conocer intelectualmente el sacrificio de Cristo. Debemos aplicar personalmente el poder de su sangre sobre nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, Juan nos revela que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Esta limpieza no es solo del registro de nuestras faltas pasadas, sino una purificación continua que nos mantiene en comunión con Dios y fuera del alcance del maligno. Apocalipsis 12:11 nos da otra clave poderosa. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Aquí vemos que la sangre de Cristo no solo nos protege pasivamente, sino que es un arma activa contra el enemigo. Cuando declaramos con fe el poder de la sangre de Jesús sobre situaciones, personas y lugares, estamos activando una protección espiritual que ninguna fuerza demoníaca puede penetrar. Hermano, hermana, ¿has estado utilizando conscientemente esta protección? Muchos cristianos conocen doctrinalmente el valor de la sangre de Cristo, pero pocos la aplican deliberadamente como escudo contra los ataques del enemigo. Cuando sientes que fuerzas oscuras te acechan, cuando pensamientos perturbadores invaden tu mente, cuando relaciones se deterioran inexplicablemente, cuando enfermedades persisten sin causa aparente, es momento de invocar activamente la protección de la sangre de Jesús. No hay ritual mágico en esto. Es simplemente el ejercicio de nuestra autoridad espiritual basada en lo que Cristo ya consumó en la cruz. Cuando declaramos la sangre de Jesús me cubre, estamos afirmando una realidad espiritual tan poderosa como cualquier ley física del universo. Y esta protección no es solo individual. Así como las familias israelitas se refugiaban bajo la sangre aplicada en sus hogares, podemos extender esta cobertura espiritual sobre nuestros seres queridos, nuestros hogares, nuestras iglesias y comunidades. En tiempos donde las manifestaciones del mal parecen intensificarse, donde la actividad demoníaca se vuelve cada vez más descarada, necesitamos redescubrir el poder protector de la sangre de Cristo. No es un concepto anticuado o una reliquia teológica. Es nuestra defensa más poderosa en la batalla espiritual que enfrentamos diariamente. La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Hebreos 12:24. Mientras la sangre de Abel clamaba venganza desde la tierra, la sangre de Cristo proclama redención.
protección y victoria desde el trono de la gracia. Es una voz que silencia las acusaciones del enemigo y declara sobre nosotros: justificados, redimidos, protegidos, amados. Avanzamos ahora hacia un aspecto crucial de nuestra liberación del mal: la autoridad que Cristo ha delegado en sus discípulos. En Lucas 10:19, Jesús hace una declaración extraordinaria: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta afirmación no fue dirigida a un grupo selecto de apóstoles o a cristianos con dones especiales. Jesús hablaba a los 70 discípulos que había enviado a predicar, representantes de todos los que seguirían sus pasos a través de los siglos. Esto significa que tú, como creyente en Cristo, has recibido esta misma autoridad. Las serpientes y escorpiones mencionados aquí no son simplemente reptiles literales, aunque también aplica en ese sentido. Representan principalmente las fuerzas espirituales de maldad que buscan dañarnos. Las serpientes simbolizan el engaño, la astucia del enemigo que intenta infiltrar mentiras en nuestra mente. Los escorpiones representan el veneno paralizante del miedo, la ansiedad y la desesperación que el adversario inyecta en nuestras emociones. Sobre estas fuerzas, Jesús dice que nos ha dado autoridad para hollar, para pisotear, para ejercer dominio. No nos llamó a dialogar con el enemigo, a negociar con él o a temerle. Nos comisionó a ejercer autoridad sobre él. Esta autoridad no es nuestra por mérito propio. Es una autoridad delegada que proviene directamente de Cristo. En Mateo 28, 18, 19, Jesús declara: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Ese por tanto es crucial. Es porque Él tiene toda autoridad que nosotros podemos ir en su nombre con esa misma autoridad. Hermano, hermana, ¿has estado viviendo bajo el peso del temor cuando deberías estar caminando en la libertad de la autoridad? Muchos creyentes viven como súbditos del enemigo cuando en realidad son embajadores del Rey de Reyes. La liberación del mal no es solo un evento pasivo donde esperamos que Dios intervenga mientras nosotros nos mantenemos al margen. Es un proceso activo donde cooperamos con el Espíritu Santo, ejerciendo la autoridad que ya nos ha sido otorgada. Cuando enfrentamos situaciones opresivas, ataques espirituales o circunstancias que claramente manifiestan la obra del enemigo, tenemos el derecho y la responsabilidad de levantarnos en la autoridad de Cristo y declarar: basta. En el nombre de Jesús, esta situación debe cambiar. Observa que Jesús concluye su declaración con una promesa: y nada os dañará. Esta no es una garantía de que no enfrentaremos dificultades o pruebas. Es la seguridad de que, cuando caminamos en la autoridad que Él nos ha delegado, el enemigo no puede causarnos daño permanente o definitivo. Podrá atacar, pero no podrá vencer. Podrá amenazar, pero no podrá destruir. ¿Has estado permitiendo que el enemigo te intimide con sus amenazas? ¿Has olvidado quién eres en Cristo y la autoridad que te ha sido dada? Es tiempo de recordar las palabras de Juan: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. La liberación del mal comienza cuando reconocemos y ejercemos la autoridad que ya nos pertenece en Cristo. No es algo por lo que debamos rogar o suplicar. Es un derecho adquirido por la sangre del Cordero, una posición de victoria que ya ha sido establecida en los lugares celestiales. Cuando Jesús resucitó, le fueron entregadas las llaves de la muerte y del Hades, Apocalipsis 1:18, y esas llaves, símbolos de autoridad y acceso, las comparte con su iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Mateo 16, 19. Es tiempo de usar esas llaves, de ejercer esa autoridad, de caminar en la libertad que Cristo compró para nosotros en la cruz. Para avanzar en nuestra liberación del mal, es fundamental desarrollar discernimiento espiritual. El apóstol Pablo nos advierte que no somos ignorantes de sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. Sugiriendo que conocer las estrategias del enemigo es parte esencial de nuestra defensa. El discernimiento espiritual es más que intuición natural. Es una capacidad sobrenatural para distinguir entre lo que procede de Dios, lo que viene de nuestro propio espíritu y lo que es influencia del maligno. Es como un radar espiritual que detecta la presencia y las intenciones de fuerzas invisibles. Una de las estrategias más efectivas del enemigo es el camuflaje. Pablo nos recuerda que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. El mal rara vez se presenta en su forma cruda y evidente. Generalmente viene envuelto en apariencias de bondad, verdad a medias o justificaciones razonables. ¿Cómo desarrollamos entonces este discernimiento tan necesario? Hebreos 5:14 nos da una clave. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Observa la frase clave, por el uso. El discernimiento se desarrolla con la práctica, con la exposición constante a la palabra de Dios que calibra nuestros sentidos espirituales. Otra señal reveladora de la actividad del enemigo es la división. Jesús dijo que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Marcos 3:24. Cuando vemos divisiones inexplicables en familias, iglesias o comunidades, especialmente entre personas que aman a Dios, debemos sospechar la obra del adversario. Su estrategia siempre ha sido dividir para conquistar. El desánimo persistente es otra táctica común. Si experimentas un abatimiento que no se disipa con la oración, la adoración o la comunión con otros creyentes, es posible que estés enfrentando un ataque espiritual. El enemigo sabe que un cristiano desanimado es un cristiano ineficaz. La acusación es quizás la estrategia más antigua del maligno. No en vano se le llama el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12:10. Cuando sientes una condena aplastante que te aleja de Dios en lugar de llevarte al arrepentimiento, puedes estar seguro de que no proviene del Espíritu Santo. El Espíritu convence para restaurar. El enemigo acusa para destruir. Hermano, hermana, ¿has estado atento a estas señales en tu vida? Muchos creyentes atribuyen a circunstancias naturales o a su propia debilidad lo que en realidad es un ataque espiritual coordinado. El discernimiento también nos permite identificar puertas abiertas que pueden dar acceso al enemigo. Pablo exhorta, no deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Ciertas actitudes, hábitos o incluso objetos pueden convertirse en puntos de entrada para influencias malignas. El resentimiento no resuelto, la participación en prácticas ocultistas, incluso las aparentemente inocentes, o la exposición constante a contenidos que glorifican el mal, pueden crear vulnerabilidades espirituales. La buena noticia es que el Espíritu Santo ha sido enviado, entre otras cosas, para guiarnos a toda verdad. Juan 16:13. Él es nuestro aliado principal en el desarrollo del discernimiento. Cuando nos enfrentamos a situaciones confusas o decisiones complejas, podemos pedir específicamente, Espíritu Santo, dame discernimiento en esta situación. La liberación del mal comienza con el reconocimiento del mal. No podemos vencer lo que no identificamos correctamente. En un tiempo donde las líneas entre el bien y el mal se difuminan cada vez más,
donde lo que antes era claramente reconocido como negativo, ahora se presenta como progresivo o liberador. El discernimiento espiritual se vuelve más crucial que nunca. Que el Señor agudice nuestros sentidos espirituales para reconocer las estrategias del enemigo, no desde un lugar de temor o paranoia, sino desde la confianza de quien sabe que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Llegamos ahora a uno de los aspectos más poderosos y a la vez más desafiantes de nuestra liberación del mal: el perdón. Pocas prácticas espirituales tienen tanto poder transformador como el acto de perdonar, y pocas son tan malentendidas o resistidas. Jesús vinculó directamente nuestra capacidad de recibir perdón con nuestra disposición a otorgarlo. En el Padre Nuestro nos enseñó a orar: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Y para enfatizar este punto, inmediatamente después añadió: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14, 15. Estas palabras revelan una verdad espiritual profunda. El resentimiento y la amargura son cadenas que nos mantienen atados al mal, incluso cuando creemos estar justificados en nuestro enojo. El perdón no otorgado se convierte en una fortaleza donde el enemigo establece operaciones en nuestra vida. Pablo nos advierte: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26, 27. Observa la conexión directa entre el enojo no resuelto y dar lugar al adversario. Cada ofensa no perdonada es como una invitación abierta para que el enemigo establezca un punto de apoyo en nuestra vida. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. No depende de que la otra persona merezca ser perdonada, pida perdón o incluso reconozca su falta. Es un acto de obediencia a Dios y un mecanismo de protección para nuestro propio corazón. Cuando perdonamos, no estamos diciendo que lo que nos hicieron estuvo bien o que no importa. Estamos eligiendo liberar a esa persona del tribunal de nuestro juicio personal y entregarla al justo juez del universo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. Hermano, hermana, ¿hay alguien a quien necesites perdonar hoy? Quizás has estado luchando con problemas espirituales persistentes, batallas emocionales recurrentes o incluso enfermedades físicas inexplicables, sin reconocer que la raíz puede estar en un resentimiento profundamente arraigado. La parábola del siervo inmisericordia en Mateo 18 nos muestra las consecuencias de no perdonar. Y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. B34. Estos verdugos pueden manifestarse como tormento mental, emocional o espiritual que experimentamos cuando nos aferramos a la amargura. El perdón es un proceso, no un evento único, especialmente cuando las heridas son profundas. Puede que necesites perdonar la misma ofensa múltiples veces hasta que la raíz de amargura sea completamente extraída. No te desanimes si después de decidir perdonar, los sentimientos de dolor o resentimiento regresan. Simplemente reafirma tu decisión. En el nombre de Jesús, elijo perdonar a esta persona nuevamente. La liberación del mal a través del perdón no solo nos beneficia a nosotros, tiene un efecto dominó que puede transformar familias enteras, sanar relaciones rotas y romper ciclos generacionales de dolor y disfunción. Cuando perdonamos,
Estamos participando en el ministerio de reconciliación que Cristo nos ha confiado. 2 Corintios 5:18. Y no olvidemos que el perdón también debe dirigirse hacia nosotros mismos. Muchos creyentes viven bajo la opresión de la autocondena, incapaces de aceptar el perdón de Dios, porque no pueden perdonarse a sí mismos. Si Dios, quien conoce cada detalle de nuestras faltas, nos ha perdonado en Cristo, ¿quiénes somos nosotros para mantener abierto un caso que Él ya ha cerrado? El perdón es una de las armas más poderosas en nuestro arsenal contra el mal. Es un acto de guerra espiritual que desaloja al enemigo de territorios que había reclamado en nuestra vida. Cuando perdonamos, estamos declarando: esta persona, esta situación, este dolor ya no será un punto de acceso para el mal en mi vida. Que el Espíritu Santo te revele hoy cualquier área donde el perdón no otorgado esté limitando tu libertad espiritual, y que encuentres la gracia para liberar a otros como Cristo te ha liberado a ti. Continuamos nuestro estudio sobre la liberación del mal, abordando un aspecto fundamental: la renovación de la mente. Pablo nos exhorta en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente es el principal campo de batalla en nuestra guerra espiritual. Es allí donde el enemigo lanza sus ataques más sutiles y persistentes. Los pensamientos negativos, las dudas, los temores irracionales, las imágenes perturbadoras y las mentiras sobre nuestra identidad son proyectiles que bombardean constantemente nuestra mente. ¿Por qué se enfoca tanto el adversario en este terreno? Porque sabe que nuestros pensamientos determinan nuestras acciones, y nuestras acciones repetidas forman nuestro carácter. Como dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si puede controlar lo que pensamos, eventualmente influirá en lo que hacemos y en quienes nos convertimos. La renovación de la mente no es un proceso automático. Requiere nuestra participación activa. Pablo nos instruye a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Esto implica un discernimiento constante de lo que permitimos habitar en nuestra mente. Cada pensamiento debe ser evaluado a la luz de la verdad de Dios. Este pensamiento está alineado con lo que Dios dice sobre mí, sobre mi situación, sobre mi futuro. Si no lo está, debemos rechazarlo activamente y reemplazarlo con la verdad de la palabra. Filipenses 4:8 nos proporciona un filtro excelente para este proceso. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, hermano, hermana. ¿Has estado vigilante sobre lo que permites entrar y permanecer en tu mente? Muchos creyentes son meticulosos sobre lo que ingieren físicamente, pero descuidados con su dieta mental y espiritual. La renovación de la mente también implica una transformación en nuestra forma de ver el mundo. La palabra griega que Pablo usa para transformaos es metamorfo, de donde deriva nuestra palabra metamorfosis. Así como una oruga se transforma en mariposa, nuestra mente debe experimentar una transformación radical que nos permita ver la realidad desde la perspectiva de Dios. Esta renovación no es instantánea, es un proceso continuo. Cada vez que meditamos en la palabra, cada vez que elegimos pensamientos que honran a Dios, cada vez que rechazamos una mentira y la reemplazamos con la verdad, estamos participando en este proceso transformador. Una mente renovada es una mente liberada.
liberada del temor paralizante, de la ansiedad constante, de la autocondena, de la comparación tóxica, de las expectativas irreales y de los patrones de pensamiento destructivos que nos mantienen atados al pasado. Jesús dijo: «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Esta libertad comienza en nuestra mente cuando permitimos que la verdad de Dios desplace las mentiras que hemos creído, algunas por tanto tiempo que las hemos confundido con nuestra propia identidad. La renovación de la mente también nos capacita para discernir la voluntad de Dios. Observa la conexión que Pablo establece en Romanos 12:2 entre la mente renovada y la capacidad para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Cuando nuestra mente está alineada con la de Cristo, naturalmente gravitamos hacia lo que agrada a Dios. En un mundo saturado de mensajes contrarios a la verdad divina, donde nuestras mentes están constantemente bombardeadas por contenidos que glorifican valores opuestos al reino, la renovación del entendimiento no es opcional, es esencial para nuestra liberación y victoria espiritual. Que el Señor nos conceda la disciplina para guardar nuestras mentes, la sabiduría para discernir la verdad de la mentira y la perseverancia para continuar el proceso de renovación.